Buenas noches. Buenas Bienvenidos noches. a nuestro primer webinar de ACOED. El tema va a ser tratamientos mínimamente invasivos de institución de dimensión vertical, lo que comúnmente se ha denominado como tabletops. Cuando tenemos alteraciones estructurales en el esmalte o la dentina, debemos identificar los factores etiológicos, poder identificar y hacer un correcto diagnóstico y establecer el tratamiento va a ser indispensable. Por supuesto, definir la restauración final y hacer los controles son el punto que cierra nuestra rehabilitación. Hay muchos factores patológicos y muchos factores psicológicos que pueden afectar la estructura del esmalte. En el British Dental Journal, el artículo de Colón nos habla sobre los tratamientos de presión mínima y la clasifican en dos grandes grupos. Cuando yo tengo lesiones de erosión por alimentos o abrasión traumática, podemos tener afectación de esmalte, zonas cervicales, bordes incisales. Pero sobre todo cuando tenemos alteraciones por erosión, por sistemas o alteraciones gastroesofágicas, vamos a tener una gran abrasión o gran erosión en las caras palatinas de los dientes anteriores. Por anorexia o bulimia o atrición, que es la más común de lo que podemos ver en pacientes que bruxan. Tienen gran desgaste y se ve alteraciones a nivel de los vértices de premolares y caras palatinas de dientes anteriores. La otra clasificación por terapéutica que es, pues es más sencilla y encontramos lesiones superficiales de esmalte, lesiones con afectación de dentina, puede tener afectación funcional o múltiples dientes. Las lesiones pueden ser severas, tanto que puedan comprometer la articulación y comenzamos a ver alteraciones de dimensión vertical. Estas alteraciones severas pueden ser obviamente generalizadas y podemos tener, en definitiva, que tratar también la articulación temporomandibular. Para hacer el diagnóstico tenemos que hacer una observación clínica inicial, tomar radiografías, fotografías ser indispensables para que nuestros pacientes alteraciones. Tenemos que hacer un diagnóstico de la función de oclusión y haremos una para poder mostrarle al paciente tener un diagnóstico con nuestro mock-up. Abdu nos describe en una revisión sobre las alteraciones de dimensión vertical que la observación clínica y el registro pretratamiento va a ser fundamental. Lo que pasa es que es muy difícil tener ese registro pretratamiento. Encontrar fotografías previas o modelos previos muy posiblemente es muy complejo. Entonces tenemos que tomar medidas y tomar determinaciones como la del maxilar inferior con respecto al superior, desde la parte cervical del maxilar superior, borde de los centrales, a borde cervical del maxilar inferior, que si tiene menos de 18 milímetros ya podemos encontrar de dimensión vertical. La fonética con los fonemas S, F o M es una forma muy buena para identificar si hay alteraciones o aumentos o tamaños de los dientes también. La relajación mandibular, que la podemos hacer manual o mediante algún dispositivo. Las fotos faciales, sobre todo cuando tenemos gran pérdida de dimensión vertical, vamos a encontrar disminución en el tercio inferior. Y las formas más precisas son la evaluación radiográfica con las cefalometrías o los registros de evaluación neuromuscular. Por supuesto, es más complejo los dispositivos y es difícil tenerlos en nuestra oficina. Desde hace mucho tiempo, desde los años finales de los 70, ya habían artículos sobre dimensión vertical. La exposición en reposo de los dientes anteriores e inferiores es una medida que siempre va a ser nuestro primer punto clínico para identificar cómo estamos en la dimensión vertical. Ya el doctor Chiche nos describía en el 2009
que en pacientes jóvenes, hombres, 2 milímetros de exposición va a ser perfecto, mientras que en mujeres 3.5 milímetros va a ser lo adecuado. En pacientes adultos, la exposición disminuye a 1.5 y en mujeres también a 1.5. Entonces, esta posición inicial del borde incisal con respecto al labio en reposo es nuestra primera determinación clínica que podemos observar. Al hacer encerados, al hacer programación de nuestra mock-up, tenemos que identificar que el lateral va a ser más corto y el canino ligeramente igual o ligeramente similar al central. En los fonemas veremos la competencia labial. En pacientes que tienen labiales también van a perder la competencia y es muy importante identificarlos para la dimensión vertical. Los pacientes que bruxan pueden tener apretamientos de 10 a 15 minutos continuos y generar fuerzas de hasta 80 kilogramos, que es una fuerza constante en el sector posterior, pero en el sector anterior de manera constante, que es normal 15 kilogramos, pues podríamos empezar a tener grandes alteraciones. Si estos pacientes que bruxan pierden esa relación de posición oclusal, pues vamos a tener grandes abrasiones que van a repercutir en pérdidas de dimensión vertical muy severas. Diagnosticar erosiones o atracciones van a ser importantes, aunque el tratamiento va a ser muy similar, no importa cuál fue la etiología de ese desgaste. La doctora Francesca Bailati y el doctor Belzer nos describen las primeras clasificación de los desgastes. Esto es un artículo del 2010. Masayuki en el 2010, Quintesencia, hace un resumen de esto y lo empieza a tratar para establecer los tratamientos. Si yo tengo desgastes muy pocos en la zona palatina, pues prácticamente solo es observación, ajustes oclusales, placas, y es de una manera fácil de tratar. La clasificación 2, ya podemos tener exposición en algunas áreas, puede haber o no contactos y podemos hacer la resolución con resinas compuestas directas. Si nosotros logramos hacer estos diagnósticos tempranos, va a ser mucho más fácil porque a medida que la clasificación va a aumentar, son más severos. Si yo tengo menos de 2 milímetros de desgaste en la zona palatina o borde incisal, pues podemos hacer carillas palatinas, como vamos a ver más adelante, para resolución de casos clínicos, solo involucraría cara palatina y borde incisal. En la clasificación 4, que puedo tener más de 2 milímetros de desgaste, ya tenemos que tener una aproximación, y la doctora Balati y el doctor Masayuki nos describen técnicas de sándwich, en donde yo puedo tener en la cara palatina resinas y en la cara vestibular cerámicas policristalinas. Empezamos a hacer combinación de materiales o, como lo decía la doctora Balati, el upgrade, primero resinas y luego cerámicas. En la clase quinta de la clasificación ACE vamos a tener mayores desgastes. Todavía tenemos vitalidad por pulpar y seguimos con la técnica de sándwich. Esta técnica, pues, a pesar de que ya ha sido tiempo y con clínica como referencia, sigue siendo experimental. Y en la clase sexta, que ya tenemos grandes pérdidas de esmalte, prácticamente la pulpa está expuesta, se puede hacer una combinación igual en donde se hacen, lo primero, un sándwich en resina en la parte más profunda, porque podemos hacer una técnica garantizada a la dentina, conservar la vitalidad pulpar y encima de esta colocar materiales como los disilicatos o cerámicas policristalinas como los silicatos reforzados con circonio. Estos tratamientos comenzarlos con una muy buena ortodoncia y posteriormente completarlos con simplemente una resina. Pero si ya la ortodoncia no permite o el paciente no desea la
tenemos que recurrir a la reconstrucción palatina o técnica combinada vestibular y palatina. Sector posterior, que no se había contemplado en el artículo original de Balatti, Masayako nos habla de al aumentar la dimensión vertical, vamos a poder hacer restitución de las pérdidas de las cúspides. Si la pérdida es mayor, podemos hacer las stable restitución en resina. Las restauraciones previas, pues vamos a poder hacer inlays, onlays u overlays, ya como restauraciones definitivas. Nunca es un solo tratamiento, posiblemente es combinaciones de tratamientos, aumentar esa dimensión vertical y a restituir la restauración definitiva. Como todo es un tratamiento restaurativo, el doctor Lindawaki ya nos hablaba en la de restitución de la dimensión vertical, pues cómo hacíamos para tomar esas medidas, cuánto debemos de restituir en la dimensión vertical. Recordemos que yo vertical oclusal que está determinada por las pero también tengo una restitución de dimensión vertical fisiológica que va a estar determinada por los músculos y la posición mandibular. Es una posición fisiológica. Yo debo restituirlo en una posición fisiológica, posiblemente de la oclusal, pero debo pasar a la fisiológica. Ok, entonces como decíamos, la restitución vertical es un procedimiento seguro y predecible. Al ser seguro y predecible, por supuesto, es muy tolerado. En este momento se hacen encerados, se recupera la pérdida desde la oclusión fisiológica, desde la oclusal hasta la fisiológica, y en esta restitución hacer lo que denominan los diferentes pasos. Primero hacemos una evaluación estética a través de un mock-up, luego hacemos un test en vivo, que es el que nos va a determinar si la aumento de la dimensión vertical es la adecuada, y por supuesto al final la restauración definitiva. Haciendo exámenes, impresiones preliminares, fotografías, montajes en articulador, encerados y mock-up, hacemos una inicial posición nueva de dimensión vertical. Es independiente a la posición de sonrisa, es una posición de relajación. Y de esta manera vamos a lograr nuestro... Estas temporalizaciones también se pueden hacer en CAD-CAM. Hoy en día los sistemas CAD-CAM nos permiten muy rápidamente y muy fácilmente hacer temporalizaciones a largo plazo. A pesar de que aquí no tenemos que demorarnos más de 15 días, un mes, pues realmente es muy importante si queremos hacer upgrade o llevarlo a más tiempo. La restauración definitiva, pues tenemos que seleccionar el material, tenemos que, por supuesto, preparar por segmentos y vamos a hacer lo que se denomina los three-way, o sea, primero sector posterior y luego sector anterior. Entonces, incrementamos la dimensión vertical, hacemos nuestro análisis inicial con mock-up, luego lo hacemos en resina, le damos soporte posterior, hacemos guía anterior y ya en ese momento ya podemos hacer la restauración definitiva. Muchas veces esta restauración temporal a largo plazo que puede hacer en resina puede durar hasta un año. Y luego, como describe la doctora Balatti, pues hacía un upgrade a cerámica. Pero ¿cuál es el mejor material que podemos usar? Esmalte, dentina y cemento serían los ideales, pero nosotros desafortunadamente no podemos usarlos porque ya no existen. Entonces, en la rehabilitación, el mundo se ha girado hacia las cerámicas. Desde el siglo pasado ha habido una gran evolución en sistemas CAD-CAM, en sistemas cerámicos prensados. Pasamos por el Empresso en el año 90, Empress 2 hacia finales del siglo pasado. Pero realmente en esta época nuestra rehabilitación era en oro, eran en metales en el sector posterior y en resinas o cerámicas para el sector anterior. Pero llegando a este nuevo siglo, siglo XXI, por supuestamente tenemos que entró la circonia y una cerámica policristalina que cambió la historia de todos nosotros, el IMAX. La cerámica es
silicato que nos cambió porque permitía hacer adhesión a la estructura de esmalte, a la dentina y obviamente adhesión a la estructura cerámica. Con el advenimiento de los sistemas CAD/CAM empezamos a cambiar nuevamente hacia cerámica, resinas híbridas y últimamente los silicatos reforzados que llevan en el mercado aproximadamente 2 años. ¿Qué nos deparará en el futuro? Mezclas de los materiales, resinas como sistemas que no tienen muy buen módulo elástico y muy similar a la estructura, o seguir con cerámicas como lo hemos seguido haciendo durante tantos años. Hay que esperar la investigación y pues lograr resultados finales. Por el momento, uno de los sistemas más robustos del mercado es el disilicato. Es la cerámica de la compañía Evoclar que más experiencia tiene, más tiempo tiene y logramos resultados exquisitos y de gran versatilidad. Como les decía, la resina directa sigue siendo una muy buena alternativa. El metal colado, por supuesto, seguirá siendo una prioridad. Las resinas indirectas, pues hoy las encontramos como una... Pero las cerámicas en disilicato o los feldespatos en el sector anterior, pues no los podemos obviar. Hoy queremos hacer mucho zirconio, pero tenemos un problema. Todas estas técnicas realmente adheridas solo son las resinas compuestas, los feldespatos, las luxitas, los disilicatos. El zirconio todavía no es una técnica de adhesión, es una técnica que hasta ahora está comenzando los silicatos de gran translucidez, pero la adhesión sigue siendo muy, muy pobre. Así que hablaremos mucho más de las cerámicas y de los sistemas a los cuales podemos dar garantía de adhesión. Este es muy sencillo. Trabajo en esmalte o principalmente en esmalte, pues nuestros adhesivos de quinta generación son los que lo dominarán. Recordemos simplemente que el esmalte lo grabamos por 15 segundos, la dentina por 5 segundos y hacemos una técnica adhesiva que nos da garantía. Y estos adhesivos universales que han entrado al mercado, pues el nivel de adhesión es un poco más bajo. Esmalte. Si hoy queremos hacer adhesión con tratamientos mínimamente agresivos, pues vamos a estar más en esmalte que en dentina. Pero si yo tengo grandes exposiciones a dentina, estos adhesivos vienen siendo los prioritarios. Recordemos que en dentina solo se frota, se graba el esmalte 15 segundos y logramos un muy buen nivel de adhesión. Estos adhesivos tienen el MDP, que no es nada más que un grupo metacril, un grupo hidrofóbico y un grupo hidrofílico, que nos va a tener una excelente unión al calcio y, por supuesto, la hidrólisis temprana. Estos sistemas de adhesivos universales los usaremos muy bien, pero cuando tenemos dentina expuesta. Si mi esmalte es el que está primordialmente expuesto, solamente utilizaremos grabados y adhesivos de quinta. Luego cementaremos con cementos de resina. Son altamente biocompatibles, está ya garantizada, de muy baja solubilidad y muy poca filtración. Por supuesto, la unión a la dentina, como decíamos hace un segundo, es muy buena cuando utilizamos adhesivos universales. Cementos duales los usábamos por mucho tiempo. Estos han evolucionado a estos sistemas duales de fotocurado y que nos permiten estabilidad de color y muy buena unión a diferentes sustratos. Los autograbadores en estas técnicas todavía siguen siendo... Su nivel de adhesión no es tan alto, el nivel de adhesión a esmalte no es tan bueno y lo limitaríamos a sistemas inlays, en donde yo tengo cajuelas, dentina expuesta, más que en sistemas overlays o onlays, solo es esmalte. Los tabletops de los cuales estamos hablando, pues serían contraindicados hacerlos con este tipo de cementos, ya que su nivel de adhesión a esmalte es menor que el que yo encuentro con sistemas como los de fotocurado. Ahora, fotocurado para incrustaciones, ¿realmente es posible o es imposible? Solamente en sistemas de láminas muy delgadas, como tabletop, lo podríamos hacer. Cuidado con sistemas de incrustaciones o cuando hacemos rehabilitaciones
cambiando restauraciones previas. Posiblemente tenemos zonas opacas, zonas de mayor grosor y es muy posible que la adhesión no sea la adecuada. Entonces yo tengo mi restauración, al cual yo le hago un tratamiento interno a la superficie. Lo areno, lo grabo o le aplico primer, depende del sistema. A mi diente le hago tratamiento de superficie, al esmalte 15 segundos, la dentina, técnicas de grabado total o solamente dentina para técnicas, esmalte para técnicas de adhesivos universales. ¿El agente de unión se pone a la rehabilitación? Yo personalmente creo que no. Hay muchos estudios en esto y más gente está trabajando menos colocando adhesivos a la rehabilitación. Sobre todo cuando la superficie es cerámica policristalina, a la cual yo le puedo hacer un tratamiento de grabado y silanización. Al diente, por supuesto, siempre agente de unión y el cementante para unir estos materiales. Necesito una muy buena lámpara de fotocurado y este es uno de los grandes problemas de la clínica de hoy. Tenemos muchas lamparitas del sudeste asiático que realmente no nos dan la calidad que necesito. Compremos lámparas de cualquier compañía, pero indiscutiblemente que nos den la garantía y profundidad en el curado. Si no, vamos a fracasar con una técnica de cementación, con una lámpara de fotocurado inadecuada. Luego de hacer la restitución de la dimensión vertical con nuestros sistemas temporales o parcialmente temporales como el bisacril, tenemos que elegir nuestro material definitivo. Las inlays, onlays u overlays, las que llamamos tabletops también, pues tienen que hacerse de diferentes materiales. Este estudio Albero en el 2015 nos hace varios análisis. Cerámicas infiltradas o resinas infiltradas con cerámica, nanocerámicas como lava o feldespatos. ¿Cuál de todos estos materiales puede ser el adecuado? Todos son adecuados, todos sirven. La diferencia es realmente la estética. La estética que en tabletops pues podría ser importante. La doctora Balati nos describe muchos artículos, tiene muchos, dice solo escoger uno. Este que está a 6 años, que es un estudio retrospectivo sobre lesiones severas. Este estudio es muy importante también, es donde el doctor Federico Tirone nos describe tabletop, pero con carillas vestibulares. Mejora la estética, hace carillas para completar la estética, pero también recupera la oclusión. Si se dan cuenta, las preparaciones son mínimamente invasivas, supragingivales y en esmalte. Para terminar los casos, vamos a ver varios seguimientos de casuística clínica. Tenemos un paciente con bruxismo severo. Si vemos la primera flota en oclusión, aparentemente tendría una buena oclusión. Tuvo ortodoncia, ya tuvo resinas, se le fracturaban continuamente. Miremos los bordes incisales, miremos el desgaste del borde incisal. Si identificamos en la foto anterior, el tercio inferior está disminuido, vemos una posición de comisuras también, donde sospechamos que tenemos una dimensión vertical disminuida. Tenemos zonas de afracciones, afractales, tenemos desgaste, despicados o pérdidas de la longitud del borde incisal. Y si observamos la parte palatina, muy poca isla de esmalte, se alcanzan a ver los cuernos y tenemos los típicos desgastes de cúspides. Entonces, por supuesto, es un paciente que tenemos dimensión vertical, a pesar de tener ya exposición de dentina, no hay sensibilidad al frío, al calor, y tenemos no alteración de la articulación temporomandibular, no tiene afectación. Vemos los vértices de las cúspides de los molares, está relativamente sano, pero tenemos de las áreas de contactos interoclusales. Ya tuvo ortodoncia y vemos esto,
bordes incisales completamente desgastados, que muchas veces nos hemos referido únicamente a hacerle resinas y nada más. Caninas, posiblemente, pero tenemos que restituir dimensión vertical. Y si yo tengo que restituir dimensión vertical, tengo que recuperar el esmalte perdido. Vemos resinas, pérdidas de los rebordes triangulares primarios, dentina expuesta. Simplemente le cambiaban resinas y siempre se fracturaban. Inclusive ya vemos fracturas en las amalgamas, desgastes, pérdidas de solución. Entonces necesitamos, vemos la desoclusión, guías caninas, la desoclusión, contactos en interferencias en trabajo, interferencias en balanza, no tenemos guías caninas. Del otro lado igual, interferencias. Y en protrusiva también. Entonces, con este análisis llegamos a la conclusión de que tenemos que recuperar la dimensión vertical y la disyuntiva es qué tanto tenemos que recuperar la dimensión vertical. Ahí está protrusiva, también con interferencias en el sector posterior. Haciendo manipulación manual, simplemente, sin colocar ningún tipo de aparatología, encontramos interferencias en el sector posterior a nivel de premolares y molares. Y ya encontramos espacio, ya hay una discrepancia entre la oclusión fisiológica y la habitual. Se hicieron montajes, se hicieron encerados y hacemos el primer acercamiento con un mock-up. Muchas veces el mock-up solo lo utilizamos para mostrarle al paciente cómo podría quedar en estética. Aquí el mock-up lo vamos a utilizar para ver cómo podría quedar en estética y en función. Este es el primer acercamiento. Ahí están las caras oclusales, lo que se va a recuperar. Ahí podríamos identificar que no hay necesidad de preparar. Lo que tenemos que es aumentar el esmalte perdido. Tenemos que recuperar caras palatinas, lo que nos llevará a tener que tallar para hacer unas full crown veneer. Vamos a ver cómo quedan las desoclusiones. Ahí están las desoclusiones, las guías caninas. Y entonces con este encerado preliminar y con este mock-up es el primer acercamiento a determinar que esto es lo que el paciente requiere. Protrusiva, lo que nos llevaría a pensar también que tenemos que lograr un acople y tendríamos que también usar carillas en la parte inferior. Tenemos entonces matrices superiores, inferiores, matrices para hacer las preparaciones. Retiramos los laterales para ver qué tan largo, qué tanto tendríamos que aumentar y simplemente para tener una relación y tenemos una relación del 80%. ¿Sí? Posicionamos labio, hacemos sonrisa y encontramos que la dimensión vertical como planeado es la adecuada. No es tanto, no alcanzamos a llegar a los 5 milímetros. Ahí estamos en desoclusiones caninas. Y empezamos a hacer las micro preparaciones. En algunas áreas hay caries o teníamos resina, entonces la preparación es una tabletops como esta, sino es una overlay. Una overlay que tiene cobertura, un pequeño hombro, un chamfer, y tiene que tener cobertura porque ya tengo una destrucción de las cúspides vestibulares. En este caso tenemos una inlay con cobertura porque teníamos una restauración ocluso vestibular. Entonces van a tener una cobertura, acá se ve la preparación, y entonces es una inlay con cobertura, entonces realmente la llamaríamos una onlay. Son micro preparaciones o nano preparaciones, como lo quieran llamar, en donde simplemente hacemos un decorticado porque le vamos a aumentar volumen. No necesitamos hacer un hombro, sino simplemente chamfer. En esta posición tenemos la restitución de la dimensión vertical y la rehabilitación posterior. Esta posición de la rehabilitación posterior está hecha en resina, simplemente para ver qué tanto espacio tenemos que recuperar. Retiro el mock-up anterior y esto es lo que observamos. Vamos a ver al aumentar bordes caninos, bordes inferiores, que al restituir 1 milímetro de borde incisal inferior y las caras palatinas, vamos a lograr un acople. El doctor Galip Gurel describe la preparación sobre las temporales o sobre nuestros
matrices iniciales que nos van a permitir restituir o desgastar solo lo necesario. Se quitan el 1 milímetro, que es lo mínimo que deberíamos preparar para el sector posterior, entre 1 y 1,5, pero se retira 1 milímetro y el resto del esmalte va a estar completamente intacto. Es muy poco lo que vamos a preparar. Básicamente es decorticarlo, redondear, ningún ángulo recto, todo redondeado. Ahí estamos retirando, después vamos a retirar esta amalgama. Si es necesario hacer recubrimiento, pues se hace o no, depende de su profundidad. En este caso colocamos liner de ionomers de vidrio, nos evitamos las áreas retentivas y hacíamos una onlay, no una overlay. Aquí es overlay, tabletops, tabletops, y posteriormente restituiremos la parte anterior. Ahí teníamos, antes de retirarle el alambre, y para tomar la impresión ya se retiró el retenedor y nos llegan la rehabilitación posterior. Disilicato con estas preparaciones, press, no cut, sino press, muy delgados como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, estamos viendo las preparaciones, 0,5, 0,4, 0,5. En el fondo del surco, aquí en este reborde mínimo debemos tener 1 milímetro. Nos vamos a dar cuenta que donde tenemos menos de 0,5 podemos generar fracturas. La resistencia estructural de este material es mínimo 0,5. Ahí están las tabletops. Las descontaminamos, hacen las pruebas de asentamiento, grabamos con ácido fluorhídrico al 9.6% por 20 segundos, como lo indica la casa fabricante, y hacemos aislamiento absoluto del campo operatorio para cementar. Cementamos una por una, los contactos están por debajo de la línea terminal, entonces es muy fácil cementar, muy fácil aislar, no tenemos inconvenientes con los contactos porque no están involucrados en este caso que se hicieron overlays o tabletops. Cementamos una por una y es muy sencillo. Ahí está, según nuestra planeación, se reemplazó la resina por el disilicato y continuamos contra nuestra dimensión vertical que habíamos planeado. Ahí tallaremos el sector anterior, que tenemos que hacer porque tenemos que hacer cobertura de la cara palatina. Entonces tenemos que pasar el contacto interproximal, preparaciones supragingivales y carillas inferiores. Ahí tenemos nuestras tabletops posteriores y vamos a llegar con nuestras incrustadas carillas para el sector anterior. Ahí está nuestra temporalización de las carillas, parámetro que teníamos originalmente, como estaba, como hicimos nuestra parte media. En este caso, este canino tocó repetirlo, se fracturó y la temporal estaba un poco más clara, corregimos color y ya se cementó. Tenemos nuestro caso ya cementado en disilicato completo. Al año de control, nuestras caras palatinas, nuestra oclusión y recuperación de la dimensión vertical a los 2 años de control. Nuestras guías caninas en desoclusión como lo habíamos programado. Y tuvimos un pequeño accidente en esta pequeña que dejamos de menos de 0,5. Entonces, ¿se pueden fracturar? Sí, claro. Tenemos que estar haciendo controles, tenemos que hacer mantenimientos. En este caso, pues es muy sencillo, se retira como si fuera, se prepara como si fuera un diente natural. Ella va a empezar a saltar en el momento en que lleguemos al cemento o podríamos utilizar sistemas láser para desprenderla. Ahí está nuestra 2 años después, funcionando perfectamente bien. Quiero que vean la cara facial, en el tercio inferior, cómo cambió al aumentar la dimensión vertical y teníamos una exposición mucho mejor. Cuando yo tengo alteraciones de erosión severas, este es un estudio de Luis Enrique Schlitt, en donde yo utilizo sistemas bilaminares o solo láminas. Vamos a encontrar
Bueno, ¿se oye? ¿Se está oyendo? Ya. Había un feedback de sonido, me disculpan. Vemos la utilización de cerámicas en CAD-CAM. Este es un caso que hice completamente en CAD-CAM, el otro era Press y este es en CAD-CAM. Una paciente, Adriana, como les decía, su motivo de consulta es que tengo grandes desgastes, posiblemente todos diríamos, pues lo mejor es ahí es coronas. Ya no quiso blanqueamiento, no quiere carillas en el sector anterior, es más compleja, una gran pérdida de dimensión vertical. Miren la erosión tan severa en el sector posterior, ya no existen ni siquiera las cúspides palatinas, y obviamente en la parte posterior, cada vez que en la parte inferior, el motivo de la consulta fue la fractura de este 8, no quiere exodoncias de las cordales y quiere mantener toda su dentadura lo mejor posible. Si se dan cuenta, miren la amalgama, parece que brotara, se desgastó el esmalte y la amalgama todavía continúa en boca. Vemos las caras palatinas y vamos a hacer láminas palatinas solo con tercio incisal, sin involucrar cara vestibular. Y se hacen preparaciones que realmente es hacer simplemente chamfer para poder dar posicionamiento a nuestras restauraciones. Reconstruimos con ionómero de vidrio, tenemos tabletops, tenemos onlays y tenemos overlays. Inclusive tenemos coronas completas que también vamos a restaurar con sistemas monolíticos. Captamos, overlays, inlays, esta fue la fractura y fue por esta que le cambiaron 2, 3, 4, 5 veces y siempre se fracturaba esta cúspide. Por supuesto, la resistencia estructural de una cúspide de menos de 1.5 se seguirá fracturando. Hacemos encerados, hacemos matrices y hacemos mock-ups. Captamos en ese momento. Ahí están nuestras en CAD, IMAX CAD, nuestras inlays y nuestros tabletops. Yo no las puedo hacer a 0.3, las hago a 0.5 para no tener riesgo de fracturas. Y las cementamos. Maquillada, sencilla. Las coronas. Y ya tenemos esta posición de recuperación de dimensión vertical. Obviamente tenemos que hacer carillas inferiores para recuperar el 1.5 y caras palatinas. Ya las caras palatinas ya están preparadas, ya están erosionadas, entonces yo lo único que tengo que hacer es un muy pequeño decorticado y las carillas. En este caso hicimos unos dots porque eran láminas muy delgadas para poder tener un asentamiento. Ahí están nuestras láminas. Preparamos y cementamos. Guías caninas anteriores son de 0.3 más o menos de grosor. Y aquí tuvimos un error grave, no nivelamos el nadir inferior y al no nivelar el nadir, pues ¿qué hay que hacer? Recortarla y volverla a hacer. Todo estaba planeado en la oclusión y no miramos la estética. Ahí está mi desoclusión, mis guías caninas, se reconstruyeron ya las partes cervicales, nuestras guías caninas, y esto me da garantía de que no vamos a tener interferencias, una buena función muscular, una restitución del sector anterior, de mi restitución de la dimensión. Ahí está como llegó, aquí está como logramos el resultado final. Listo, doctores, cumpliendo. Confucio nos decía, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. En este momento, si alguien tiene alguna pregunta, podemos ir al chat y escribirla. ¿Cuál es el desgaste por el cepillado de dientes versus el material de restauración con el tiempo? Ok. El cepillado de dientes sobre el material restaurador, pues va a ser mucho menor que sobre una estructura de cemento radicular o el área cervical del esmalte. Si se dan cuenta, el cepillo, el desgaste del cepillo es más que todo en la zona cervical.
mientras que yo tenga esmalte es muy resistente al cepillado. Cuando yo ya tengo alteraciones mayores o lesiones cervicales mayores, la dentina o el cemento radicular no nos van a dar la resistencia suficiente. Si yo coloco cerámicas o coloco resinas de alto impacto con sistemas CAD-CAM, la resistencia a este tipo de alteraciones va a ser mucho mayor. Que si hacer overlays. Una pregunta acá perfecta. Que si hay necesidad de hacer placas. Claro, seguramente aquí yo restituyo la dimensión, restituyo la oclusión, pero la parte psicoemocional es muy difícil restituirla 100%. Así que las placas deben mantenerse como un complemento a ese apretamiento, a pesar de que puede no haber función de desgaste funcional, pero sí sigue el apretamiento y la placa pues sería más un protector que una placa contra el bruxismo. Sería un protector de oclusión. Ok, ya son las 8 de la noche. En este momento el tiempo del chat se ha agotado. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo mes con un nuevo tema. Muchas gracias.